La noche que todo empezó de verdad fue un jueves, a las 22:47, cuando vi a mi marido Javier parado en medio del salón con una carpeta azul en la mano y la puerta de casa abierta de par en par, como si estuviera esperando a alguien que no iba a llegar. No estaba gritando, no estaba llorando, ni siquiera parecía enfadado. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando alguien al que conoces desde hace más de una década deja de reaccionar como esperas, sabes que algo se ha roto a un nivel que ya no se arregla con disculpas rápidas. Yo acababa de entrar, aún con el abrigo puesto, y lo primero que pensé fue que se había muerto alguien. Así de raro era el ambiente. No hubo saludo, no hubo beso automático, no hubo ese "¿qué tal el día?", que repetíamos por inercia desde hacía años. Solo me miró, bajó la vista a la carpeta y dijo: "Tenemos que hablar ahora. No luego, no cuando cenemos, no mañana. Ahora". La carpeta no era nuestra, eso lo supe al instante. No era de casa, no era del trabajo de Javier, no era algo cotidiano. Era gruesa, ordenada, con separadores de colores. A mí siempre me ha dado pánico la gente que prepara cosas con tanto detalle. Yo improviso, él no, y esa carpeta era su forma de decirme que llevaba tiempo preparándose para ese momento mientras yo seguía fingiendo que todo iba bien. Me senté sin que me lo pidiera. Él cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y colocó la carpeta sobre la mesa baja. No la abrió. Todavía no. Antes me preguntó algo que me dejó completamente descolocada: ¿cuánto tiempo llevas mintiéndome? Ni siquiera dijo engañándome. Dijo mintiéndome. Y ahí entendí que ya no estaba hablando solo de una traición concreta, sino de algo más grande, más profundo, más acumulado. Intenté ganar tiempo. Lo típico. Me quité el abrigo despacio, dejé el bolso en el suelo, respiré hondo. Le dije que no entendía de qué hablaba, que estaba cansada, que no era el momento. Me escuché a mí misma y me soné falsa, como cuando alguien repite una frase que ya no cree. Javier no respondió. Se limitó a abrir la carpeta y deslizar hacia mí la primera hoja. No era una foto, no era un mensaje, no era nada obvio. Era un recibo. Un recibo de un hotel en Madrid, de hacía 2 semanas, a mi nombre. Yo trabajo en Valencia. Ese día había dicho que tenía una formación interna y que llegaría tarde. No supe qué decir. No porque no tuviera una excusa preparada, sino porque no esperaba que fuera por ahí. Me había preparado mentalmente para una conversación distinta, para reproches vagos, para intuiciones, para discusiones sin pruebas claras. No para algo tan concreto. Javier empezó a hablar entonces, con una calma que me desarmó. Me explicó, paso a paso, cómo había empezado a notar que algo no cuadraba, cómo había dejado de preguntarme directamente para observar, cómo había unido piezas sin decir una palabra. No levantó la voz ni una sola vez. Eso hizo que cada frase pesara el doble. Me dijo que no necesitaba saberlo todo, que solo quería saber si lo que había descubierto era una casualidad o parte de algo más grande. Yo negué. Claro que negué. Al principio fue automático. Dije que había sido una noche rara, que fue un error, que no significaba nada. Usé palabras que ahora me dan vergüenza incluso escribir. Desconexión, confusión, no era lo que parece. Él me dejó hablar. Me dejó hundirme sola. Cuando terminé, me miró con una mezcla de cansancio y decepción que no le había visto nunca. No parecía un marido dolido. Parecía alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba confirmando datos. La discusión subió de nivel rápido. Yo pasé de justificarme a enfadarme. Le dije que también había estado ausente, que no era solo cosa mía, que llevábamos meses funcionando como compañeros de piso. Le reproché su frialdad, su silencio, su forma de retirarse sin avisar. Fue una pelea fea,
intensa, de esas que te dejan temblando por dentro. Hubo momentos en los que pensé que iba a gritar, otros en los que pensé que iba a llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. Entonces llegó lo que yo no vi venir. Su venganza. No fue un arrebato impulsivo, no fue algo físico, no fue una humillación pública inmediata. Fue mucho peor porque fue frío y perfectamente calculado. Me dijo que esa misma tarde había hablado con su abogado, que había separado las cuentas comunes, que había avisado a mis padres de que estábamos atravesando una situación grave y que durante un tiempo no iba a vivir en casa. No me pidió nada. No me dio opciones. Me informó. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Pasé del enfado al pánico en segundos. Le dije que estaba exagerando, que podíamos arreglarlo, que no tenía por qué ser así. Él me respondió algo que todavía me retumba: no te estoy castigando, me estoy protegiendo. Ahí entendí que la venganza no siempre es gritar o hacer daño directo, a veces es retirarle a alguien todo aquello que daba por seguro. Esa noche dormí sola en nuestra cama por primera vez en años. No lloré al principio. Estaba demasiado en shock. Me enfadé, me sentí traicionada yo también, incomprendida, injustamente juzgada. Me repetía que Javier había reaccionado de forma desproporcionada, que no tenía derecho a desmontar nuestra vida así. Tardé horas en aceptar que no estaba viendo el problema completo porque me dolía demasiado mirarlo de frente. A la mañana siguiente, cuando me levanté y vi el armario medio vacío y su cepillo de dientes ya no estaba, me golpeó una tristeza seca, sin dramatismo, pero constante. No era solo que supiera lo que había hecho, era que había decidido actuar. Sin amenazas, sin segundas oportunidades improvisadas. Con hechos. Y eso, aunque en ese momento me pareciera cruel, fue lo que más me hizo sentir pequeña. En la siguiente parte te contaré cómo terminó de estallar todo, cómo fue la conversación más dura que hemos tenido nunca, las excusas que intenté usar cuando ya no servían de nada y cómo pasé del enfado a la vergüenza en cuestión de horas. Porque lo peor no fue que Javier descubriera lo que hice, sino darme cuenta de que yo llevaba tiempo traicionándome a mí misma antes de traicionarlo a él. No me acosté aquella noche aunque me metí en la cama, porque cerrar los ojos implicaba pensar y pensar implicaba ordenar cosas que yo llevaba semanas empujando a un rincón de la cabeza. A las 2:20 de la madrugada seguía mirando el techo con la luz apagada, repasando cada frase que Javier había dicho con esa voz baja que me había dolido más que cualquier grito, y por primera vez me obligué a aceptar algo que hasta entonces había maquillado con palabras suaves. Yo ya había cruzado una línea antes de que él abriera aquella carpeta azul. No una línea romántica de película, ni una decisión valiente, sino una serie de elecciones pequeñas, cobardes y muy conscientes que me llevaron exactamente donde estaba. El viernes siguiente fue el día en que dejé de fingir incluso conmigo misma. Salí del trabajo a las 6:10, más tarde de lo habitual, con la excusa perfecta para no volver directamente a casa. Álvaro me había escrito por la mañana para decirme que estaría en la ciudad solo esa noche, que al día siguiente tenía que volver temprano a Madrid, y que sí me apetecía tomar algo y hablar con calma. Leí el mensaje 3 veces antes de contestar. No era la primera vez que quedábamos fuera del horario laboral, pero sí la primera en la que yo sabía, sin margen de error, que no iba a ser una cerveza rápida ni una charla inofensiva. Durante el trayecto en coche me repetí que solo iba a cerrar una conversación pendiente, que necesitaba decir en voz alta cosas que llevaba tiempo guardándome, que no era justo desaparecer sin explicaciones. Todo sonaba razonable en mi cabeza, bien ordenado, casi maduro. Aparqué cerca del hotel donde él se alojaba, un sitio impersonal, funcional, elegido precisamente para no levantar sospechas. Y cuando entré al vestíbulo sentí ese nudo incómodo en el estómago que no tiene nada de romántico y mucho de advertencia. Álvaro me esperaba sentado en uno de los sillones, con una cerveza ya abierta y esa sonrisa tranquila que siempre me había resultado fácil de soportar. Hablamos durante casi una hora de cosas superficiales,
del trabajo, de gente que ambos conocíamos, de anécdotas tontas. Yo estiraba el tiempo porque sabía que en cuanto dejáramos de hablar de otros, la conversación iba a ir exactamente donde llevaba días apuntando. Fue él quien lo dijo primero, sin rodeos, mirándome fijo y con un tono que no buscaba presión ni drama. No te he pedido que vengas para ser educados, Laura, y creo que tú lo sabes. No contesté enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque decir cualquier cosa implicaba asumir responsabilidad. Le dije que estaba casada, como si fuera una novedad, como si esa frase pudiera detener algo que ya estaba en marcha. Él asintió y me respondió que no esperaba promesas ni planes, que solo quería saber si yo estaba ahí de verdad o si era mejor que cada uno siguiera con lo suyo. No hubo música, no hubo luces bajas pensadas para seducir, no hubo palabras bonitas. Hubo una decisión tomada en silencio mientras yo jugaba con la etiqueta de la botella para no mirarlo. Subimos a la habitación a las 9:45. No voy a entrar en detalles porque no hacen falta para entender lo que pasó. No fue torpe ni espectacular, fue rápido, directo, cargado de una tensión que llevaba acumulándose demasiado tiempo. Y lo más incómodo de admitir es que durante esos minutos no pensé en Javier, ni en mi casa, ni en las consecuencias. Pensé solo en lo fácil que era dejarse llevar cuando nadie te pedía explicaciones. Eso fue lo peor, no el acto en sí, sino la ligereza con la que lo permití. Salí de allí poco antes de las 11, con una sensación rara, mezcla de alivio y culpa, sin ese subidón que muchas veces se cuenta en historias ajenas. En el coche me quedé sentada unos minutos con el motor apagado, mirando el reloj, calculando mentalmente a qué hora tenía que llegar a casa para que todo pareciera normal. Ensayé una excusa sencilla, algo relacionado con el trabajo, algo que no invitara a preguntas. Cuando abrí la puerta de casa, Javier estaba en la cocina, de pie, revisando unos papeles. No me miró al principio. Me dijo hola como siempre, con el mismo tono neutro, y yo respondí igual. La normalidad fue casi ofensiva. Esa noche fue la primera de muchas en las que entendí que el verdadero problema no era lo que yo había hecho fuera, sino lo que estaba haciendo dentro de casa. Me metí en la cama, me giré hacia mi lado y fingí dormir cuando él se acostó después. Sentí su respiración a pocos centímetros y me pareció ajena, como si ya no me perteneciera. No lloré. No me sentí arrepentida en ese momento. Me sentí dividida, y eso es mucho más difícil de manejar. Los días siguientes fueron una especie de teatro mal ensayado. Yo intentaba ser más atenta, más presente, como si con pensar gestos pudiera borrar hechos. Javier, en cambio, empezó a cambiar sin avisar. No me preguntaba por mis horarios, no hacía comentarios irónicos, no mostraba celos ni sospechas. Simplemente observaba. Ahora sé que ese fue el momento en el que decidió comprobar hasta dónde llegaba todo aquello. El miércoles de la semana siguiente me dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad y que volvería tarde. Me besó en la mejilla antes de irse y me pidió que no lo esperara despierta. Asentí sin pensar. Esa noche yo también tenía un mensaje pendiente de contestar, uno que llevaba horas vibrando en el bolso. Quedé con Álvaro de nuevo, esta vez sin tantas excusas internas. No fue una decisión impulsiva, fue una continuación lógica de algo que ya había empezado. No supe hasta mucho después que esa noche Javier no salió de la ciudad. Que se quedó en Valencia, que habló con alguien que no esperaba hablar, que confirmó cosas que hasta entonces solo eran sospechas bien colocadas. No necesito entrar en cómo lo hizo porque no fue un descubrimiento espectacular ni digno de película, fue algo mucho más frío y efectivo. Mientras yo estaba convencida de que todo seguía bajo control, él estaba cerrando un círculo. La conversación llegó 2 días después, un sábado por la mañana, sin previo aviso. Estábamos desayunando en silencio cuando dejó la taza en la mesa y me preguntó, con una calma casi quirúrgica, si pensaba decirle la verdad o si prefería que él siguiera sacando conclusiones solo.
Sentí un vuelco seco, inmediato. No pregunté a qué se refería. Lo supe. Lo supe porque en ese momento entendí que ya no había margen para medias verdades. Negué al principio, por inercia, por miedo, por orgullo. Dije que estaba imaginando cosas, que estaba exagerando. Javier me escuchó, dejó que terminara, y luego me dijo algo que todavía me persigue: no te estoy pidiendo que te defiendas, te estoy dando la oportunidad de no mentirme otra vez. Me quedé sin aire. No porque fuera una frase brillante, sino porque era precisa. Confesé. No todo de golpe, pero lo suficiente. Admití que había alguien más, que no había sido un error aislado, que llevaba semanas mintiéndole. No intenté justificarme demasiado porque ya había gastado esas palabras antes. Él no gritó, no se levantó, no golpeó la mesa. Me dijo que necesitaba tiempo, que no iba a tomar decisiones en caliente, pero que no esperara comprensión inmediata. Y entonces hizo algo que no olvidaré nunca. Se levantó, cogió su chaqueta y salió de casa sin decir adiós. Me quedé sola en la cocina, con el desayuno frío y una sensación pesada en el pecho que no tenía nada que ver con dramatismo ni con arrepentimiento instantáneo. Era la certeza de que ya no controlaba el relato, de que por primera vez en mucho tiempo no era yo la que marcaba el ritmo. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el momento exacto en el que empezó algo mucho más duro de lo que yo había imaginado, algo que no iba a resolverse con disculpas ni con promesas improvisadas. En la siguiente parte te contaré cómo fue el enfrentamiento real, sin filtros, sin excusas elegantes, y cómo Javier decidió devolverme el golpe de una forma que nunca pensé que sería capaz, no por crueldad, sino por convicción. Javier volvió a casa el domingo por la tarde, a las 6 y algo, sin avisar y sin traer equipaje, lo cual fue lo primero que me hizo entender que no había pasado la noche fuera por impulso sino por decisión, porque cuando alguien se va sin maleta es porque no está huyendo, está tomando distancia. Entró, dejó las llaves en el mueble del recibidor y me miró como si yo fuera una persona que ya conocía pero a la que necesitaba volver a evaluar desde cero, sin recuerdos cómodos ni versiones suavizadas. Me dijo que nos sentáramos en el salón y que no empezara a hablar hasta que él terminara, y asentí sin discutir porque discutir ya no tenía sentido y porque por primera vez sentía que cualquier intento de controlar la conversación solo iba a empeorar las cosas. Habló durante casi 40 minutos seguidos, sin levantar la voz, sin dramatizar, sin usar palabras grandes ni acusaciones teatrales, y eso fue lo que más me desarmó, porque no me estaba atacando. Me estaba explicando cómo había llegado hasta allí y por qué ya no podía seguir como si nada hubiera pasado. Me dijo que no era solo la infidelidad, que eso era grave pero concreto, algo que se podía señalar, sino la forma en la que yo había decidido mentirle con naturalidad, mirarlo a la cara cada día y tratarlo como a alguien que no merecía la verdad completa. Me habló de noches enteras dándole vueltas a frases mías que antes no le habrían importado, de horarios que dejó de creer, de una sensación constante de estar viviendo con alguien que ya no estaba del todo allí. Yo quise interrumpir varias veces, aclarar, matizar, defenderme, pero cada vez que abría la boca me daba cuenta de que lo que iba a decir ya no servía para nada. Cuando terminó, me preguntó si quería añadir algo. No me pidió explicaciones, no me pidió detalles, no me pidió disculpas. Me dio espacio, que fue mucho más incómodo. Le dije que había sido cobarde, que no había sabido cómo afrontar lo que me pasaba, que no había querido hacerle daño pero que sabía que eso ya no importaba. No lloré mientras hablaba, y eso me sorprendió incluso a mí, porque siempre he llorado cuando las cosas se me van de las manos, pero en ese momento estaba demasiado centrada en no decir algo irreparable. Javier escuchó, asintió un par de veces, y luego me dijo algo que cambió el tono de todo: no te voy a gritar, Laura, pero tampoco voy a hacer como que esto no tiene consecuencias. Las consecuencias empezaron esa misma semana. El lunes por la mañana, mientras yo estaba en el trabajo, Javier habló con el administrador de la finca para cambiar la titularidad del trastero y del garaje a su nombre,
Algo que legalmente podía hacer porque ambos figurábamos como propietarios y él se adelantó a los trámites. Ese mismo día abrió una cuenta nueva y movió su nómina allí, dejando la cuenta conjunta solo con los gastos básicos. No me lo ocultó. Me lo dijo por la noche, sentado frente a mí, como si estuviera explicando una lista de tareas pendientes. Yo sentí una mezcla rara de enfado y vértigo, porque no era una venganza impulsiva, era una reorganización calculada de su vida en la que yo ya no era el centro. El miércoles fue peor. Llegué a casa y encontré una carpeta blanca sobre la mesa, distinta de la azul de la primera noche, más fina, más ordenada. Dentro había copias de documentos, correos impresos, fechas subrayadas, todo colocado con una precisión que me hizo sentir expuesta de una forma que no había previsto. No eran pruebas para humillarme, no había fotos ni mensajes explícitos, era algo mucho más frío, una cronología clara de mis ausencias, viajes que no coincidían con reuniones reales, gastos que no encajaban con lo que yo decía. Javier no estaba intentando demostrar que yo era mala persona, estaba dejando constancia de que ya no confiaba en mi palabra y necesitaba hechos para tomar decisiones. Esa noche discutimos de verdad. No como antes, no con reproches dispersos, sino con frases directas que dolían porque no buscaban ganar la pelea, buscaban cerrar heridas a la fuerza. Yo le dije que estaba siendo cruel, que estaba castigándome más allá de lo necesario, que parecía disfrutar viéndome descolocada. Él me respondió que no estaba disfrutando, que estaba dolido, cansado y muy enfadado, pero que no iba a fingir normalidad para protegerme de las consecuencias de mis actos. Le grité que también había sido su silencio lo que nos había llevado hasta allí, que no todo era blanco o negro, que yo no había sido la única en fallar. Me miró con una serenidad que me dejó sin respuesta y me dijo que podía aceptar su parte de responsabilidad, pero que eso no borraba la mía. La venganza, si tengo que llamarla así, llegó el viernes. Javier invitó a mis padres a cenar. No me pidió opinión, simplemente me informó de que vendrían y de que era mejor que estuviéramos los dos presentes. Pasé todo el día con un nudo en el estómago, intentando anticipar qué iba a decir, cómo iba a enfocar la situación, si iba a exponerlo todo o solo lo justo. Cuando llegaron, el ambiente era tenso desde el primer minuto. Después de los platos principales, Javier dejó los cubiertos, respiró hondo y les dijo que tenía que contarles algo importante sobre nuestro matrimonio. Yo intenté intervenir, pero me detuvo con un gesto tranquilo y firme. No dio detalles morbosos, no habló de terceros con nombres propios, no buscó que me señalaran como la villana absoluta, pero fue claro. Dijo que yo le había sido infiel, que llevábamos semanas intentando hablarlo, que él había decidido tomar distancia y que la situación no era temporal ni una simple crisis pasajera. Mi madre se quedó en silencio, mi padre frunció el ceño y me miró con una decepción seca que no necesitaba palabras. Yo quise desaparecer. No porque me insultaran, porque no lo hicieron, sino porque Javier había decidido contar la verdad sin proteger mi imagen, y eso fue un golpe que no había previsto. Después de que se fueran, le pregunté por qué había hecho eso, por qué no había esperado, por qué tenía que exponerlo así. Me respondió que no estaba exponiendo nada, que estaba siendo honesto, y que no iba a cargar solo con una historia que no había elegido. Me dijo que llevaba días escuchando versiones mías suavizadas, casi justificadas, y que necesitaba que la realidad fuera clara también para los demás, no como castigo, sino como límite. Me dolió más que cualquier grito, porque entendí que ya no estaba intentando salvarnos a toda costa, estaba intentando salvarse a sí mismo. Esa noche lloré por primera vez de verdad, sola en el baño, con la puerta cerrada, sin buscar consuelo ni testigos. No lloré por haber sido descubierta, lloré porque estaba empezando a asumir que la imagen que yo tenía de mí misma no encajaba con lo que había hecho, y que Javier, con su forma metódica y fría de actuar, me estaba obligando a mirarlo de frente sin atajos. Me sentí pequeña, vulnerable y muy enfadada conmigo misma por no haber frenado antes, cuando todavía había margen para hablar sin destrozar tanto.
Los días siguientes fueron una convivencia extraña, casi administrativa. Nos hablábamos lo justo, compartíamos espacios sin tocarnos, coordinábamos horarios como si fuéramos compañeros de piso con una historia incómoda de fondo. Yo esperaba algún gesto que indicara que todavía había una posibilidad clara de volver atrás, pero Javier no daba señales en ese sentido. No era hostil, no era distante por crueldad, era preciso, como alguien que ya ha asumido que cualquier decisión tiene que tomarse con la cabeza y no con la nostalgia. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, me dijo que necesitaba que habláramos seriamente del futuro, que no quería prolongar una situación ambigua porque eso solo alargaría el desgaste. Me temblaron las manos, pero asentí. Sabía que esa conversación iba a llegar y que ya no tenía sentido seguir esquivándola. Lo que no sabía todavía era hasta qué punto estaba preparada para aceptar lo que viniera, ni cuánto iba a doler escuchar en voz alta cosas que, en el fondo, yo ya intuía. En la siguiente parte te contaré cómo fue esa última conversación larga, sin gritos pero llena de momentos difíciles, cómo pasé del enfado a la tristeza y de la tristeza a una aceptación incómoda, y que decidimos finalmente hacer con un matrimonio que, para bien o para mal, ya no era el mismo. La conversación definitiva no llegó como una escena preparada ni como un ultimátum teatral. Llegó un martes por la noche cuando Javier volvió del trabajo con una bolsa de cartón y la dejó sobre la mesa sin decir nada durante varios minutos, mirándome como si estuviera decidiendo en qué orden decir las cosas para que no se le desmoronaran en la boca. Yo estaba sentada en el sofá, con el portátil cerrado y la sensación constante de que cualquier ruido iba a disparar otra discusión. Y cuando por fin habló lo hizo con una claridad que me hizo entender que ya había pasado del enfado al punto más peligroso, que es cuando alguien deja de necesitar convencerte de nada. Me dijo que había tomado decisiones y que no eran negociables, no porque quisiera castigarme, sino porque no podía seguir viviendo en una situación en la que cada paso dependiera de si yo decía la verdad o no. Sacó de la bolsa varios sobres y los fue colocando uno a uno sobre la mesa, alineados, como si estuviera ordenando herramientas antes de ponerse a trabajar. El primero era una notificación del banco confirmando el cambio de domiciliación de varios recibos y la cancelación de una tarjeta asociada a la cuenta común, algo que legalmente podía hacer porque estaba su nombre y que yo había usado durante años sin pensar demasiado en ello. El segundo era una copia de un burofax enviado a un abogado especializado en separaciones, no una demanda aún, pero sí una solicitud formal de asesoramiento para iniciar los trámites. El tercero fue el que más me dolió, porque era una carta dirigida a nuestros amigos más cercanos, no a todos, pero sí a los que habían sido parte de nuestra vida diaria durante años, explicando de forma sobria que estábamos atravesando una ruptura por una infidelidad y que necesitaba espacio y discreción. Le pregunté si se había vuelto loco, si de verdad pensaba que eso iba a ayudar en algo, si no estaba exagerando una situación que todavía podía reconducirse. Me respondió que llevaba semanas escuchando promesas de cambio y explicaciones a medias, y que lo único exagerado había sido su paciencia. Me dijo que no quería vivir en una especie de tregua constante, midiendo palabras, esperando que yo no volviera a cruzar una línea que ya había cruzado sin avisar. Su tono no era agresivo, era definitivo, y eso me dejó sin la posibilidad de rebatir con frases emocionales. La verdadera venganza, la que me dejó sin aire, llegó al día siguiente por la mañana. Recibí una llamada de recursos humanos de mi empresa pidiéndome que pasara por su despacho esa misma tarde para hablar de un asunto personal que podía afectar al entorno laboral. Supe inmediatamente que Javier había hablado con alguien, aunque no sabía con quién ni hasta dónde había llegado. Durante horas estuve en automático, contestando correos sin leerlos bien, mirando el reloj cada 5 minutos, imaginando escenarios cada vez peores. Cuando entré en el despacho, me explicaron con un tono neutro que habían recibido una comunicación externa alertando de una posible relación inapropiada con un compañero de otra sede y que, aunque no había denuncia formal, necesitaban dejar constancia y abrir un expediente informativo preventivo. No me acusaron de nada concreto, no me amenazaron,
pero me dejaron claro que mi imagen profesional había quedado tocada y que durante un tiempo iba a estar bajo observación. Salí de allí con una sensación de humillación silenciosa, sin lágrimas ni escenas, solo con la certeza de que Javier había decidido no protegerme en ningún frente, ni en el personal ni en el profesional. Cuando llegué a casa esa noche, le pregunté directamente si había sido él. No lo negó. Me dijo que había contado la verdad a quien consideró necesario, sin adornos ni detalles innecesarios, y que no iba a mentir para mantenerme cómoda mientras él se hundía. Discutimos como no lo habíamos hecho hasta entonces. Yo le dije que eso ya no era protegerse, que eso era hacerme daño a propósito, que estaba cruzando una línea peligrosa. Él me respondió que las líneas peligrosas se cruzan cuando se miente y se engaña, no cuando se dicen las cosas como son. Le grité que me estaba destruyendo la vida. Me contestó que yo había empezado ese proceso sola y que él simplemente se estaba negando a seguir cargando con las consecuencias en silencio. No hubo insultos, pero sí frases que se clavan porque no buscan ganar, buscan cerrar. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que todo había salido a la luz. No fue una decisión dramática, fue práctica. Él se llevó ropa al despacho y cerró la puerta sin dar portazo. Yo me quedé en el dormitorio con una mezcla de rabia y vergüenza que me impedía descansar. Por primera vez pensé seriamente que quizás no habría vuelta atrás, no porque él no pudiera perdonarme, sino porque ya no quería hacerlo al precio de perderse a sí mismo. Los días siguientes fueron un descenso lento pero constante. Mensajes de amigos preguntando si era cierto, llamadas de mi madre intentando entender qué había pasado, silencios incómodos en reuniones familiares en las que yo sentía que mi nombre pesaba más de lo normal. Javier, mientras tanto, seguía con su rutina, salía temprano, volvía tarde, hablaba conmigo solo lo necesario. No me ignoraba, pero tampoco me ofrecía consuelo. Era como si hubiera cerrado una puerta interna y se negara a abrirla hasta tener claro qué hacer con lo que había dentro. El viernes por la noche, después de una semana especialmente dura, me pidió que habláramos. No lo dijo con tono serio ni con gesto grave, lo dijo como quien propone revisar un contrato antes de firmarlo. Nos sentamos frente a frente, sin mesa de por medio, sin papeles esta vez. Me dijo que necesitaba saber si yo estaba dispuesta a asumir lo que había hecho sin buscar atajos emocionales, sin convertirlo en una historia compartida en la que ambos éramos igual de responsables. Le respondí que entendía su postura, aunque me doliera, y que sabía que había decisiones que ya no dependían de mis disculpas. Hablamos durante horas, sin levantar la voz, repasando momentos concretos, no para reprocharnos el pasado, sino para entender en qué punto exacto habíamos dejado de hablarnos con honestidad. Yo pasé del enfado a una tristeza pesada, no teatral, de esas que se instalan en el cuerpo y te obligan a aceptar que has perdido algo que no se recupera con esfuerzo. Le dije que estaba dispuesta a irme de casa si eso facilitaba las cosas. Me miró sorprendido y me respondió que no se trataba de expulsar a nadie, sino de decidir cómo seguir sin seguir haciéndonos daño. Al final de la conversación, cuando ya era pasada la medianoche, Javier me dijo que había tomado una decisión provisional, no definitiva, pero clara. Íbamos a vivir separados durante un tiempo, con un acuerdo práctico, sin promesas ni condiciones ocultas. Necesitaba comprobar quién era él sin mí y quién era yo sin la comodidad de un matrimonio que había dejado de ser honesto. Acepté. No porque quisiera, sino porque por primera vez entendí que insistir habría sido otra forma de egoísmo. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación de invitados, sentí algo muy parecido a la aceptación, aunque todavía mezclado con miedo. No era el final que había imaginado para mi historia, pero sí el resultado lógico de una serie de decisiones que yo había tomado creyendo que podía controlar las consecuencias. En la siguiente parte te contaré cómo fue nuestra última conversación real antes de separarnos del todo, cómo pasé del intento de recuperar algo perdido a la comprensión de que había cosas que no se reconstruyen, solo se asumen,
y que aprendí cuando ya no quedaba nadie a quien culpar excepto a mí misma. La última conversación no fue la más ruidosa ni la más dramática, fue la más larga y, por eso mismo, la que más me agotó por dentro, porque ya no quedaba energía para fingir ni para protegernos con frases bonitas. Fue un domingo por la tarde, a eso de las 5, cuando Javier me pidió que nos sentáramos una vez más en el salón, sin papeles, sin sobres, sin carpetas, solo los dos y una sensación espesa de que esa charla no iba a dejarnos igual, pasara lo que pasara después. Yo ya llevaba días viviendo con una mezcla de resignación y esperanza mal colocada, porque una parte de mí todavía creía que si hablábamos lo suficiente, si explicaba mejor mis errores, si mostraba arrepentimiento de la forma correcta, algo se podría recomponer, aunque fuera distinto. Javier empezó diciendo que no quería alargar más una situación que nos estaba desgastando a los dos, que la separación provisional había servido para aclararle cosas, no para confundirle, y que necesitaba ser honesto aunque lo que fuera a decir no me gustara. Me pidió que lo escuchara sin interrumpirlo, como había hecho él tantas veces, y acepté porque ya no tenía fuerzas para discutir el formato. Me dijo que durante esas semanas había pasado por fases muy claras, primero la rabia, luego la necesidad de controlar todo para no sentirse perdido, y finalmente una tristeza más silenciosa que no se iba con explicaciones ni con promesas de cambio. Reconoció que todavía le dolía lo que había pasado, pero que lo que más le pesaba era la sensación de no poder volver a confiar sin estar siempre en alerta. Cuando terminó, me quedé callada más tiempo del que habría querido, buscando palabras que no sonaran a excusa ni a autocompasión. Le dije que entendía su cansancio, que sabía que mi arrepentimiento no podía borrar lo que había hecho ni devolverle la tranquilidad que había perdido, pero que me dolía pensar que todo nuestro pasado quedara reducido a ese error, por grande que fuera. Javier me respondió con una frase que me dejó muy tocada, porque no era cruel, era honesta. Nuestro pasado no se borra, pero tampoco nos obliga a quedarnos en un presente que ya no funciona. Le pregunté si había alguna posibilidad real de reconstruir algo, no de volver a lo de antes, sino de crear algo nuevo, más honesto, más consciente. No me respondió de inmediato. Se levantó, dio un par de vueltas por el salón y luego me dijo que no podía prometerme nada que no sintiera de verdad, y que en ese momento lo único que sentía era que necesitaba seguir su camino sin mí, al menos como pareja. No lo dijo con frialdad, lo dijo con una tristeza tranquila que me hizo entender que ya había tomado esa decisión antes de sentarse conmigo, y que esa conversación no era para decidir, sino para cerrar. Ahí fue cuando me quebré de verdad. No lloré de forma exagerada ni me desmoroné en el suelo, pero sentí una presión fuerte en el pecho y las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Le dije que tenía miedo, que no sabía quién era sin ese matrimonio, que había cometido un error enorme y que ahora sentía que estaba pagando un precio que no sabía si iba a poder asumir. Javier se acercó, me ofreció un pañuelo y se sentó de nuevo frente a mí, sin tocarme, respetando una distancia que ya se había vuelto necesaria. Me dijo que el miedo era lógico, que él también lo sentía, pero que quedarse juntos solo por miedo habría sido una forma más de engañarnos. Hablamos entonces de cosas prácticas, que curiosamente fueron las que más me ayudaron a bajar la intensidad emocional. De cómo organizar la mudanza, de quién se quedaría con qué muebles, de cómo comunicar la separación a la familia de forma clara y sin reproches públicos, de los tiempos legales que habría que respetar. Fue una conversación extrañamente serena, casi profesional, y en algún momento me sorprendí a mí misma agradeciendo que Javier fuera así, que no buscara venganza a última hora ni me dejara en una situación de caos absoluto. Esa gratitud me dolió, porque venía acompañada de la certeza de que estaba perdiendo a alguien que, incluso dolido, seguía comportándose con una coherencia que yo no había tenido. Cuando llegó el momento de hablar de nosotros, ya no como proyecto sino como historia compartida, fue más difícil. Le dije que, a pesar de todo, yo seguía queriéndolo, no de la misma forma ingenua de antes, sino de una forma más consciente, más adulta, aunque llegara tarde. Javier me respondió que no dudaba de mis sentimientos,
pero que querer a alguien no siempre es suficiente cuando la confianza se rompe de una forma tan profunda. Me dijo que necesitaba tiempo para reconstruirse como persona, no como marido, y que no quería arrastrar conmigo una herida que todavía estaba abierta. La despedida no fue inmediata. Acordamos que yo me mudaría la semana siguiente a un piso pequeño cerca del trabajo, algo temporal mientras organizaba mejor mi vida. Ese último tramo juntos en la casa fue extraño, lleno de silencios largos y gestos automáticos que ya no tenían el mismo significado. La noche antes de irme, cenamos juntos por última vez. No hablamos de lo que se venía, hablamos de cosas triviales, de una serie que habíamos dejado a medias, de un viaje que nunca hicimos. Fue una forma discreta de despedirnos sin convertirlo en una escena que luego nos persiguiera. La mañana de la mudanza, Javier me ayudó a bajar las cajas al coche. No hubo abrazos largos ni promesas de volver a hablar pronto. Solo un cuídate sincero y una mirada que decía más de lo que cualquiera de los dos habría sabido expresar con palabras. Cuando cerré la puerta y me senté al volante, sentí una mezcla rara de alivio y vacío, como si al fin hubiera terminado una espera que llevaba meses alargándose sin sentido. Las semanas siguientes fueron duras de una forma menos intensa pero más constante. Hubo días de enfado, días de tristeza, días en los que me convencía de que todo había sido una reacción exagerada y otros en los que aceptaba que la ruptura había sido la consecuencia lógica de mis decisiones. Aprendí a estar sola de verdad, no rodeada de gente pero emocionalmente ausente, sino sola con mis pensamientos, sin un matrimonio al que agarrarme como excusa para no mirar ciertas partes de mí misma. La última vez que hablé con Javier fue para cerrar un tema administrativo pendiente. Fue una conversación corta, correcta, sin reproches ni nostalgia excesiva. Al colgar, sentí una tristeza limpia, sin rabia, sin necesidad de justificarme. Fue ahí cuando entendí que la aceptación no llega de golpe, llega cuando dejas de luchar contra una realidad que ya no puedes cambiar y empiezas a preguntarte qué vas a hacer con lo que te queda. En la siguiente y última parte te contaré cómo terminé de asumir todo lo que había pasado, que aprendí de una experiencia que me obligó a mirarme sin disfraces, y cómo decidí seguir adelante sin buscar culpables externos, entendiendo que algunas historias no acaban como esperamos, pero aún así nos dejan lecciones que no se olvidan. La vida después de todo aquello no tuvo un giro espectacular ni una revelación luminosa. Fue más bien un proceso lento y bastante incómodo en el que tuve que acostumbrarme a convivir con las consecuencias sin buscar atajos emocionales, porque ya no quedaba nadie a quien convencer ni ninguna versión alternativa que pudiera hacerme sentir mejor conmigo misma. El piso nuevo era pequeño, funcional, elegido más por necesidad que por ilusión, y durante las primeras semanas me movía por él como una invitada que no termina de sentirse en casa, repitiendo rutinas básicas para no pensar demasiado en lo que había perdido ni en lo que había provocado con mis propias decisiones. No había lágrimas constantes ni ataques de ansiedad, había silencios largos y una sensación persistente de estar empezando desde un lugar que yo misma había dinamitado. Al principio intenté mantenerme ocupada de forma casi obsesiva, aceptando horas extra en el trabajo, quedando con amigas a las que no veía desde hacía tiempo, llenando la agenda para no quedarme a solas con preguntas que ya no tenían una respuesta cómoda. Funcionó solo hasta cierto punto, porque por mucho que te rodees de gente, hay momentos en los que te das cuenta de que la compañía no tapa la responsabilidad, y que el cansancio no siempre viene del exceso de actividad, sino de haber sostenido durante demasiado tiempo una versión de ti misma que ya no se correspondía con la realidad. Fue en uno de esos momentos, una noche cualquiera volviendo sola a casa, cuando acepté algo que había evitado desde el principio, que no todo lo que me había pasado podía explicarse como una reacción a una crisis de pareja, porque también había mucho que ver con decisiones personales que tomé sin pensar en nadie más. Dejé de buscar contacto con Álvaro poco después de la separación definitiva. No hubo una conversación larga ni una escena incómoda. Simplemente entendí que aquella relación había existido en un contexto muy concreto y que seguir arrastrándola solo sería una forma más de no asumir del todo el daño causado. Le escribí un mensaje breve, honesto,
sin reproches ni explicaciones extensas, diciéndole que necesitaba cerrar esa etapa para poder seguir adelante sin mezclarlo todo. Respondió de forma correcta, algo distante, y ahí terminó una historia que nunca fue tan importante como yo creí en su momento, pero que había tenido un impacto desproporcionado en mi vida porque llegó cuando yo no estaba preparada para manejarla con responsabilidad. Las conversaciones con mi familia fueron otro proceso complicado. Al principio hubo silencio, luego preguntas incómodas, después una especie de normalización forzada en la que nadie quería remover demasiado el tema para no crear más tensión. Mi madre, en uno de esos momentos de sinceridad que solo aparecen cuando el tiempo ya ha pasado, me dijo que no estaba decepcionada por el error en sí, sino por la forma en la que había evitado enfrentarme a mis propios límites antes de cruzarlos. No fue una frase hiriente, fue una observación tranquila que me acompañó durante semanas, porque señalaba algo que yo ya sabía pero no había querido formular con claridad. Javier y yo no volvimos a tener conversaciones profundas después de la separación. Hubo mensajes puntuales para cerrar temas prácticos, algún encuentro breve y educado cuando coincidimos con amigos comunes, y una distancia clara que ninguno de los dos intentó romper. Al principio me dolió que no hubiera un intento de acercamiento, una señal de duda, algo que indicara que todavía quedaba una puerta entreabierta, pero con el tiempo entendí que esa distancia también era una forma de respeto, una manera de no alargar una historia que ya había llegado a su final natural, aunque el camino hasta allí hubiera sido torcido y doloroso. Hubo un momento concreto, varios meses después, en el que me di cuenta de que algo había cambiado de verdad. Estaba ordenando unos papeles antiguos y encontré una foto de los dos en un viaje que hicimos años atrás, una imagen normal, sin dramatismo, y me sorprendió notar que ya no sentía ese golpe inmediato en el pecho ni la necesidad de justificarme mentalmente. Sentí tristeza, sí, pero también una especie de aceptación sobria, como cuando reconoces que algo fue importante en su momento pero ya no define quién eres ni lo que vas a hacer a partir de ahora. No fue una revelación, fue una constatación tranquila, y eso me dio más paz de la que esperaba. Lo que aprendí de todo este proceso no fue una lección bonita ni fácil de resumir, fue más bien un conjunto de certezas incómodas que tuve que integrar poco a poco. Aprendí que la honestidad no es solo decir la verdad cuando te preguntan, sino atreverte a formularla cuando todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo. Aprendí que justificar un comportamiento con el cansancio o la rutina no lo hace menos dañino, solo lo hace más fácil de repetir. Aprendí también que el arrepentimiento sincero no garantiza una segunda oportunidad, y que aceptar eso forma parte de asumir la responsabilidad completa de lo que haces. Durante mucho tiempo me pregunté si Javier y yo habríamos podido salvar el matrimonio de haber hablado antes, de haber sido más claros, de haber afrontado los silencios cuando todavía no pesaban tanto. La respuesta, con el tiempo, dejó de ser tan importante, porque esa pregunta escondía una trampa, la de imaginar escenarios alternativos para no aceptar el real. La verdad es que tomé decisiones concretas en momentos concretos, y esas decisiones tuvieron consecuencias claras, independientemente de lo que hubiera pasado en un universo distinto. No me convertí en una persona nueva ni descubrí una versión mejorada de mí misma de un día para otro. Lo que sí hice fue dejar de esconderme detrás de explicaciones cómodas y empezar a observar mis propias reacciones con más atención. Aprendí a detectar cuando estaba evitando una conversación difícil, cuando estaba buscando validación externa para no enfrentar un vacío interno, y cuando estaba repitiendo patrones que ya sabía a dónde me llevaban. No fue un proceso elegante ni inspirador, fue práctico y a veces bastante desagradable, pero fue real. A día de hoy, cuando alguien me pregunta por mi divorcio, no entro en detalles innecesarios ni busco culpables compartidos para suavizar la historia. Digo que cometí un error grave, que hubo consecuencias y que tuve que aprender a vivir con ellas. Algunas personas se incomodan con esa respuesta, porque prefieren relatos más equilibrados o menos directos, pero yo ya no necesito que la historia suene bien, necesito que sea honesta. Esa es, quizá, la diferencia más clara entre la persona que fui y la que intento ser ahora. No sé qué pasará en el futuro en términos de relaciones,
ni si volveré a confiar o a ser confiable de la misma manera, pero sí sé que no quiero volver a construirme sobre silencios ni medias verdades. Si algo terminó esta historia fue la falta de coraje para decir las cosas cuando todavía no había daño irreversible, y esa es una lección que no necesito repetir para recordarla. Mi matrimonio con Javier terminó de una forma que nunca imaginé, pero no terminó sin sentido, porque me obligó a enfrentarme a partes de mí misma que llevaba demasiado tiempo ignorando. Al final, la historia no acabó con un gesto heroico ni con una reconciliación inesperada, acabó con dos personas aceptando que seguir juntas habría sido una forma más de mentirse. Y aunque durante mucho tiempo me resistí a verlo así, hoy puedo decir que esa aceptación, dura y poco amable, fue lo único que nos permitió seguir adelante sin convertir el pasado en una excusa constante. Yo sigo mi camino, con errores asumidos y con una claridad que llegó tarde, pero llegó, y eso, aunque no compense lo perdido, es lo que me permite mirar hacia adelante sin necesidad de reescribir lo que ya pasó.